Grecia tuvo sus falanges, Roma sus legiones y España sus tercios. Siempre mal pagados y con una disciplina férrea hasta la muerte, los tercios fueron el puño de hierro de los reyes de España, siendo respetados y temidos en los campos de batalla de Europa. En este vídeo descubriremos los orígenes de los tercios españoles, su funcionamiento y su obsesión con la honra y la reputación. No puede hablarse del origen de los tercios sin hablar de Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán. Si bien no fue realmente el fundador de los tercios, fue a él quien, antes que nadie, comprendió la importancia de las armas de fuego portátiles individuales. Hasta el siglo XVI, la caballería era la reina del campo de batalla. Las unidades de caballería pesada llevaban a cabo devastadoras cargas que arrasaban con las unidades de infantería a su paso. En los últimos años del siglo XV, los reyes católicos comenzaron a implementar una organización distinta, basada en el modelo suizo, dándose predominio de la infantería armada con largas picas. Cuando esta nueva organización aún no estaba completada, el Gran Capitán mostró su visión militar en las guerras italianas, fomentando junto a las picas el uso de armas de fuego individuales. En abril de 1503 se produjo la batalla de Cerignola, enfrentándose las tropas españolas contra las de Francia. Las fuerzas españolas estaban formadas mayoritariamente por infantería, mientras que los franceses contaban con poderosas unidades de caballería pesada. El Gran Capitán no solo utilizó piqueros, sino que también desplegó espingarderos y escopeteros. También se había excavado un foso con estacas. La caballería pesada francesa se lanzó al galope en lanzas en ristre, avanzando a toda velocidad para destruir a las tropas españolas. Cuando estaban a unos 30 metros de distancia, las unidades con armas de fuego efectuaron una descarga cerrada sobre la caballería, siendo los franceses barridos por los disparos y perdiendo ímpetu la carga. Sin poder atravesar ni el foso ni las posiciones de los piqueros, la caballería francesa quedó a merced de las unidades españolas. Una segunda descarga a quemarropa causó graves bajas, muriendo el propio comandante francés. A continuación, la formidable infantería suiza comenzó su ataque, avanzando hacia el centro de la posición española. Al igual que antes, los españoles esperaron a tenerlos cerca y efectuaron una letal descarga a quemarropa, causando importantes bajas. Los disciplinados suizos siguieron avanzando, momento en el que las unidades con armas de fuego se retiraron, siendo cubiertas por los piqueros. En este momento, el Gran Capitán ordenó a su ejército atacar en masa, dándose un ataque que acabó rompiendo la moral de las tropas suizas, que rompieron filas y comenzaron a huir. La batalla fue un gran desastre para los franceses, dándose unos 3.000 muertos y 600 prisioneros. Por parte de los españoles, solamente se dieron unas 100 bajas. La lección más importante fue que la caballería francesa había sido parada en seco por el empleo de armas de fuego individuales, dándose una adecuada combinación entre piqueros y arcabuceros. Esto acabaría marcando en el ámbito militar el paso de la Edad Media a la modernidad. Tras esta victoria, los reyes católicos continuaron el proceso de modernización militar. La batalla de Bicocca se dio en el contexto de las guerras italianas. En concreto, dentro de la conocida como Guerra de los 4 Años, conflicto bélico que realmente duró desde 1521 hasta 1526. Los intereses de Francisco I de Francia y de Carlos I de España eran claramente opuestos en tierras italianas. En 1516 se había firmado un tratado de paz entre España y Francia, tratado que reconocía el dominio español del Reino de Nápoles y la conquista francesa del Ducado de Milán. Sin embargo, la frágil situación se tensó aún más tras 1519, fecha en la que murió Maximiliano I de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque Francisco I había optado a la sucesión, el elegido como sucesor fue Carlos I, que ahora reinaba sobre casi la mitad del territorio europeo. Francia quedaba en una posición geopolítica más débil. En represalia, y con el fin de evitar este excesivo poder de Carlos, Francisco favoreció en 1521 rebeliones en Países Bajos y Navarra, llevando todo ello a una nueva guerra abierta en Italia.
Iniciado el conflicto bélico, Carlos puso su atención en el milanesado de dominio francés, territorio que ansiaba tener. Se alió con el Papa León X, que necesitaba el apoyo español contra Lutero, y prometió ayudar a expulsar a los franceses de Lombardía. Carlos reunió una coalición de fuerzas españolas y alemanas, quedando al mando Próspero Colonna. El gobernador francés de Milán, el vizconde de Lautrec, tuvo que dejar la ciudad ante el ataque español. Sin embargo, reunió un poderoso ejército de mercenarios suizos, muy temidos y respetados en la época, y trató de atraer a Colonna a una batalla decisiva. El comandante dejó Milán y se fortificó a unos 6 kilómetros al norte, en una aldea conocida como Bicoca. Colonna había ordenado preparar defensas físicas frente a un posible ataque francés. Colocó a sus arcabuceros tras un camino hundido que estaba inundado, una suerte de foso, en cuyo interior se construyó además un parapeto de tierra. El flanco izquierdo estaba cubierto por ser una zona pantanosa difícilmente transitable, discurriendo además un canal muy crecido por las lluvias. A la derecha transcurría el camino de Milán, y en paralelo una acequia cruzada por un puente. Tras el camino hundido, Colonna colocó unidades de arcabuceros al mando de Fernando de Ávalos. Tras ellos, había unidades de piqueros españoles y lansquenetes alemanes, que protegerían a los arcabuceros en caso de que el enemigo superase las defensas naturales. Estas unidades en el frente eran también apoyadas por artillería. Más atrás quedó Colonna junto al resto de las tropas, disponiendo unidades para guardar el puente en caso de un intento de flanqueo. Lautrec llegó al campo de batalla el 27 de abril de 1522 y contaba con unos 16.000 piqueros suizos de reputación legendaria. En aquel momento eran considerados por muchos como los mejores soldados de Europa. Lautrec también contaba con otras unidades de infantería italiana a sueldo tanto de Venecia como de Francia. Finalmente, también contaba con poderosas unidades de caballería pesada y ligera. El ejército imperial estaba compuesto por unos 18.000 hombres, frente a los casi 30.000 del ejército francés. Lautrec tenía grandes pérdidas en caso de ataque frontal, por lo que prefería amenazar las líneas de comunicación de Colonna. Sin embargo, los suizos exigieron un ataque inmediato. No habían cobrado aún las pagas debidas y, contra su voluntad, Lautrec tuvo que acceder al ataque. Confiando en su superioridad como guerreros, los suizos tenían plena confianza en su capacidad de derrotar al enemigo. Tras un inicial intercambio de artillería y una pequeña escaramuza entre las unidades de caballería, dos grandes columnas de piqueros suizos empezaron a avanzar. Valerosos y confiados, avanzaron con resolución a pesar de las bajas que la artillería española causaba en sus cerradas filas. Sin embargo, tuvieron que detenerse en seco al toparse con el foso que les separaba de las tropas imperiales. En aquel momento, fueron recibidos con una demoledora descarga cerrada de los arcabuceros españoles. Protegidos por el terraplén, los arcabuceros causaron una gran matanza, manteniendo un fuego constante, sin que las largas picas suizas pudiesen llegar a ello. Fernando de Ávalos había ordenado a los arcabuceros formar 4 filas, de manera que rotaban entre sí mientras se cargaban, para mantener un fuego constante sobre el enemigo. Los cadáveres suizos comenzaron a acumularse sin que aún hubiesen alcanzado a los españoles. Con gran valor y en cargas desesperadas, lograron superar el foso. Sin embargo, los arcabuceros retrocedieron y las unidades de lansquenetes alemanes salieron a su encuentro. Los suizos no pudieron romper la línea y comenzaron a retroceder. Tal y como dicen los cronistas de la época, los suizos, habiendo largo espacio combatido entre los montones de hombres muertos y entre las picas atravesadas, volvieron las espaldas. Al mismo tiempo, Lautrec había ordenado un intento de flanqueo con unidades de caballería. Estas unidades lograron cruzar el puente paralelo al camino hacia Milán, pero fueron interceptadas por caballería e infantería imperial a las órdenes de Antonio de Leyva. En este momento, comenzaron también a llegar nuevas tropas de refuerzo de Francesco Sforza, por lo que la caballería francesa se retiró. Considerando ya imposible una victoria, Lautrec ordenó la retirada. Habían caído unos 3.000 suizos y 200 caballeros. Los suizos regresaron a sus hogares muy desmoralizados ante la humillante victoria sufrida. Su táctica había quedado obsoleta ante el uso masivo de armas de fuego individuales. Historiadores de la época indican que en los siguientes años no volvieron a mostrar el vigor que les era propio, con gran deterioro de su reputación.
Se dice que los españoles solo sufrieron una baja. Sin embargo, el soldado fallecido no habría muerto ante los franceses o suizos, sino por la coz que le propinó una mula. La batalla supuso un nuevo ejemplo de las innovaciones tácticas españolas. En Ceriñola había sido derrotada la poderosa caballería pesada, y en Bicoca se había probado la ineficiencia de los ataques de piqueros sin apoyo de unidades con armas de fuego. Se acreditó así la eficiencia de la combinación entre unidades de piqueros y arcabuceros, combinación que sería la columna vertebral del tercio español. Sin embargo, la guerra no había acabado aún. Francisco I estaba determinado a vencer a Carlos y poner fin a las humillaciones causadas a Francia, llegando a ponerse al frente de los ejércitos franceses en Italia. Tras esta y otras victorias, la guerra parecía empezar mal para Francia. Francisco I estaba iracundo. Carlos no solo había sido coronado emperador del Sacro Imperio Romano, sino que ahora le derrotaba de forma humillante. Negándose a perder, y mientras las tropas imperiales asediaban Marsella, Francisco se preparó para el combate y se puso al frente de un ejército de más de 30.000 hombres, cruzando los Alpes en octubre de 1524. Próspero Colonna, protagonista de nuestro vídeo anterior, había fallecido en 1523. Francisco de Ávalos ostentaba ahora el mando y comenzó a trasladar sus efectivos desde la zona de Marsella de vuelta a Italia. Sin embargo, y en este momento inicial, el avance del rey francés fue imparable. Las diversas tropas imperiales tuvieron que evacuar Milán, y los franceses retomaron la ciudad en noviembre. Francisco se dirigió a la ciudad de Pavía, al sur de Milán. En este lugar, 1.000 soldados españoles y 5.000 alemanes se habían atrincherado a las órdenes de Antonio de Leyva. Los muros de la ciudad estaban en pésimas condiciones, pero Antonio de Leyva ordenó repararlos a tiempo. El asedio comenzó a final de octubre de 1524. Francisco I contaba con unos 30.000 hombres y más de 50 piezas de artillería, y esperaba lograr una victoria rápida. Sin embargo, los asaltos franceses iniciales fracasaron. Ante ello, el monarca francés optó por el bloqueo, esperando conseguir una capitulación. La situación de Leyva era ciertamente preocupante. Los soldados no habían cobrado sus pagas, y los alemanes amenazaron con amotinarse en 2 ocasiones. Con el fin de hacer frente a estos pagos, Antonio de Leyva requisó oro y plata e impuso tributos a los ciudadanos adinerados de la ciudad. También donó sus propias joyas y su fortuna personal, aunque seguía siendo insuficiente para pagar la totalidad de lo debido. Ante esta situación, los arcabuceros españoles se comprometieron a seguir combatiendo, aun sin cobrar sus pagas. El asedio se prolongó durante meses, y Francisco distribuyó a sus tropas por la zona. Ocupó el Parque Visconti, de 15 kilómetros de perímetro y con muros de 3 metros de altura, estando situado en su centro el castillo de Mirabello. La situación de los defensores era desesperada, pero el 12 de enero, 2 españoles atravesaron la línea enemiga y entraron en la ciudad. Traían oro para las tropas y una gran noticia: 24.000 hombres al mando de Fernando de Ávalos marchaban en su socorro bajo la nieve y la lluvia. A comienzos de febrero, los refuerzos llegaron, acampando el ejército imperial al este del parque fortificado. Francisco se preparó para la batalla. Sumando los hombres de la guarnición de Pavía, cada ejército tenía unos 30.000 hombres. Sin embargo, el rey francés tenía fe en la gran calidad de su caballería pesada. Contaba así con más unidades de caballería, encontrándose en Pavía la flor y nata de la caballería noble francesa. Por el contrario, el ejército imperial se basaba en una infantería moderna, contando con un relevante número de arcabuceros españoles. Ambos ejércitos permanecieron acampados frente a frente durante semanas, con encamisadas por parte de las tropas de Pavía. A final de febrero, el ejército imperial decidió tomar la iniciativa, y se enviaron emisarios a Leyva para ordenarle que se preparase para salir con la guarnición. 2 disparos de cañón serían la señal para iniciar este ataque simultáneo. En la noche del 23 al 24 de febrero, y cubiertos por un bombardeo artillero para distraer al enemigo, las tropas imperiales iniciaron un movimiento de flanqueo. Los ingenieros practicaron 3 brechas en los muros del parque durante la oscuridad, y al alba, la vanguardia imperial entraba en él. Aprovechando el momento,
los arcabuceros españoles lograron acabar con los franceses de Mirabello, tomando la posición. Al mismo tiempo, 2 cañones sonaron, recibiendo Leiva la señal de salir al combate. Con su salida, parte del ejército francés quedó aislado. Dándose cuenta de la situación, Francisco mandó unidades de caballería que derrotaron a la vanguardia de la caballería imperial y a las unidades de artillería que allí se encontraban. El resto del ejército imperial estaba ya sin embargo dentro del parque, aunque la artillería francesa causaba importantes daños. Movido por el instinto del caballero medieval de tomar siempre la ofensiva, Francisco abandonó sin embargo sus posiciones iniciales y salió al encuentro del enemigo. Ordenó una carga sobre el ejército imperial, atacando él mismo a lomos de su caballo. La caballería pesada francesa, de gran calidad, logró hacer retroceder a la caballería enemiga, y Francisco ordenó avanzar, creyendo haber ganado la batalla. Sin embargo, Ábalos ordenó el despliegue de 1500 arcabuceros en el bosque cercano a Mirabello. Desde su posición, los arcabuceros abrieron un fuego devastador contra los franceses. Aislados de su infantería, que empezaba a decaer, los caballeros franceses caían a decenas ante el incesante fuego de los arcabuceros españoles. La flor innata de la nobleza francesa estaba siendo aniquilada. Los arcabuceros, espada y daga en mano, atacaron la deshecha formación, preparándose para rematar a los caídos. Mientras el resto de su ejército se desintegraba o huía, el propio rey francés había sido derribado, quedando atrapado bajo su caballo, habiendo muerto este por un disparo. Se aproximó a él el soldado Juan de Urbiet, que poniéndole una espada en el costado, le obligó a rendirse. Prisionero, Francisco sería posteriormente llevado a España. Aunque Ábalos había sufrido personalmente graves heridas durante la batalla, la victoria imperial fue absoluta. Habían perdido entre 500 y 1000 hombres frente a los 10.000 muertos franceses. Lo más importante es que gran parte de la nobleza francesa había muerto o había sido hecha prisionera. El factor decisivo en esta batalla fue el arcabucero español. Su movilidad y su autonomía en combate, inimaginables en la época, habían destrozado a la mejor caballería de Europa. Inspirándose en el modelo táctico que dio lugar a estas victorias, nacerían formalmente unos años después los tercios españoles. Durante más de un siglo, los tercios serían los amos de los campos de batalla de Europa. Francisco I había combatido con honor y fue tratado con respeto durante su cautiverio. Llegó a Madrid en agosto y se dice que fue custodiado en la casa y torre de los Lujanes. Sin embargo, las fuentes actuales señalan que realmente estuvo prisionero en el Alcázar de Madrid. Aunque siempre le dio buen trato, Carlos estableció fuertes exigencias para acceder a la liberación de Francisco. El francés tuvo que ceder y en enero de 1526 firmó el conocido como Tratado de Madrid. Renunciaba a sus derechos sobre el milanesado, Génova, Nápoles, Flandes y Borgoña. Sin embargo, y tras su liberación, Francisco incumplió lo acordado, retomando la lucha. Tal era su obsesión en combatir a Carlos, que durante su cautiverio había iniciado conversaciones con los otomanos. Tras su liberación, se alió con el Papa Clemente VII, que también era contrario a la hegemonía española. Los combates continuarían. En el año 1534 se daría otra reforma. El último paso documentado sería la Orden de Génova de 1536, en la que finalmente se acuña el término tercio. Pero, ¿qué era un tercio? Julio Albi define al tercio como una unidad combatiente de infantería formada por compañías de 2 tipos, piqueros y arcabuceros. El tercio supondría así un conjunto de compañías bajo un mando único. Los piqueros protegían a los arcabuceros de la caballería enemiga, y estos cubrían a los piqueros a través de su fuego. Aunque disposiciones de 1560 hablan de unos 3.000 hombres por tercio en 10 compañías, lo cierto es que la organización era fluida, sin que fuese común que realmente se alcanzase el número de 3.000 hombres.
En la práctica, habría unos 1.500 hombres por tercio. Es además importante indicar que el desarrollo de los tercios implicó la superación de la concepción medieval de levas puntuales y luego disueltas. Los hombres de los tercios eran soldados profesionales que no dependían de que hubiese o no hubiese guerra. Tenían además carácter expedicionario, de manera que se concedían para el servicio fuera de España. Con carácter general, la defensa del territorio peninsular quedaba reservada a unidades de inferior calidad, como las guardias viejas de Castilla. Por tanto, el ámbito normal de actuación de los tercios sería los teatros de operación extranjeros como Italia o Países Bajos. Finalmente, debe indicarse que generalmente constituían una minoría dentro del ejército en el que se integraban. Eran unidades de élite, fuerzas selectas que suponían una minoría, pero que daban solidez al conjunto, actuando en los puntos más cruciales. El resto de unidades procedía de lugares como Alemania, Italia, Irlanda o Borgoña. Por ejemplo, en la guerra en Flandes raramente hubo más de 3 o 4 tercios españoles a la vez, representando así únicamente entre el 15 y 20% de las tropas al servicio de la corona española. Los historiadores señalan que, en la práctica, la cantidad de hombres con armas de fuego solía ser superior a la de piqueros. Sería por tanto razonable hablar de unos 100 hombres por compañía, siendo 60 arcabuceros y 40 piqueros. Los piqueros debían ser hombres fuertes y recios, pues debían manejar una pica de algo más de 5 metros de altura. Por su parte, el arcabuz era un arma idónea para hombres ágiles y de no gran estatura. Su alcance útil se situaba sobre los 50 metros, aunque en la práctica se utilizaba entre los 15 y los 20. A partir de 1567, también comenzó a implementarse el mosquete, tan pesado que requería una horquilla de apoyo para disparar. Uno de los elementos más destacables de los hombres que integraban los tercios era que tenían una excelente opinión de sí mismos, describiendo su oficio como el más honroso y sublime de todos. Por ello, los hombres de los tercios tenían una gran obsesión con la reputación y la honra, mostrando una voluntad aristocrática que se plasma en la máxima: son españoles que aman más la honra que la vida y temen menos la muerte que la infamia. El oficio de las armas se consideraba un honor, y a través de las hazañas en batalla, cualquier hombre de origen humilde podría ser recordado por las generaciones futuras, brillando con luz propia. Puede por tanto hablarse de una concepción ennoblecedora y semisagrada del oficio de las armas, y de una obsesión por la honra y la reputación. Como ejemplo de esta mentalidad, podemos mencionar el caso de un capitán español que, en 1573, cabalgó a toda velocidad desde Amberes hasta Haarlem para llegar a tiempo para participar en el asalto, por irle su reputación en ello. Se dirigía hacia la muerte probable, pero era impensable para él que su compañía lanzase el asalto sin estar él mismo al frente. El fanatismo por la honra llegaba a tal grado que se autorizaba a cualquier hombre a matar a su oficial si éste ordenaba abandonar la resistencia antes de que fuese absolutamente preciso. Además, tenía que echarse a suerte el orden de asalto, pues todos querían ir en primera línea para lograr más gloria. Por las mismas razones, los tercios siempre insistían en llevar la vanguardia en batalla, considerando deshonroso que tropas de otras naciones llevasen la delantera. Para garantizar la disciplina de hombres de esta naturaleza, era necesario establecer un sistema punitivo que, siendo duro, respetase su particular obsesión por la honra. El soldado no debía jamás ser insultado o abofeteado, señalando a las fuentes que no hay cosa alguna que el español reciba con más disgusto que la mala palabra. Tal y como decía el célebre Calderón de la Barca, nunca la sombra vil vieron del miedo, y aunque soberbios son reportados. Todo lo sufren en cualquier asalto, solo no sufren que les hablen alto. Por tanto, a la hora de castigar a un hombre, había que actuar de forma contundente, pero garantizando a la vez no afrentarle y hacerle perder la honra. En el caso de infracciones leves, se recomendaba amonestar al soldado en secreto, para no avergonzarle delante de sus compañeros. En cuanto al instrumento de castigo en casos más graves, se consideraba deshonroso castigar a un soldado con un palo. También quedaba descartado abofetear. Los hombres de los tercios veían más noble el castigo del acero, pues, a fin de cuentas, la ejecución tradicional de un aristócrata se daba a través de la decapitación. Preferían así recibir golpes de espada como castigo antes que ser castigados con otros medios menos brutales. En todo caso,
y para evitar muertes en el fragor del momento, se sugería que el soldado saliese corriendo y que el oficial no lo persiguiese, esperándose a que ambos entrasen en calma para la ejecución del castigo. Eso sí, si el soldado pusiese mano a la espada para herir al oficial, el castigo sería la ejecución. Así nacieron y así funcionaron los célebres tercios españoles, formados por aquellos hombres que fueron tan famosos y temidos en el mundo, los que avasallaron príncipes, los que dominaron naciones, los que conquistaron provincias, los que dieron ley a la mayor parte de Europa. Si te ha gustado este vídeo, da like y suscríbete al canal. Pronto subiremos vídeos sobre otros temas como la Reconquista, los tercios españoles y la conquista de América.